Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pasaba por acá para contarles de esas decisiones rápidas que tenemos que tomar cuando estamos en un evento. Es decir, llegamos al lugar donde vamos a hacer las fotografías y nos encontramos con tal disposición, con tal tipo de luz, con tal espacio. Bueno, básicamente en este video te cuento cuál es el lente que debía haber usado, pero cuál es el que terminé usando gracias a las exigencias o a las necesidades de la empresa que me contrató. Bueno, primero te cuento rápidamente cuáles son las 4 o 5 tomas precisas que son las que necesitaba el cliente. Por un lado, como vemos a alguien sosteniendo una tarjeta de crédito en la mano, tecleando un computador, simulando hacer una compra. Por otro lado, la persona que me contrató decía headshots, pero son unos portraits en realidad, porque son más amplios, no son de la cintura. Headshot es literalmente cabeza. Así que bueno, más eran unos portraits. Bueno, teníamos varios de esos en un par de posiciones y con distintos fondos. Y luego lo que teníamos que hacer, otra de las tomas, era alguien sosteniendo su billetera y sacando o poniendo la tarjeta de crédito, ¿no? Por otro lado teníamos una transacción en el cajero y en otro haciendo una compra de comida en cualquier establecimiento. Obviamente que se vea claramente el nombre, la empresa, la entidad, etc. Teníamos hombres y mujeres. ¿Esto lo pude hacer con cualquier lente? Por supuesto. ¿Qué lente usé aquí? Usé un 28-75 de Tamron, ¿no? Ese fue el lente que usé. ¿Pude usar un lente kit? Por supuesto. ¿Pude usar un lente 50 milímetros? Por supuesto que sí. ¿Qué teníamos después? La billetera con las manos de la persona. Aquí se puede ver claramente al camarógrafo haciendo la toma y posteriormente yo hago la fotografía. De igual manera, una foto sencilla, tratar de tener ese estilo lifestyle donde sea algo casual, ¿no? Una foto bastante sencilla, repito, donde se vea claramente la acción de sacar o meter la tarjeta de la cartera de la persona, ¿no? Nada del otro mundo. De igual manera, con una tarjeta, con otra tarjeta, etc. Siguiente fotografía que pedía el cliente era una compra con la tarjeta de crédito en cualquier establecimiento, ¿no? De igual manera, algo sencillo. Aquí que usé un 50 milímetros para poder desenfocar bastante el fondo, ¿no? Porque estaban haciendo unos arreglos, estaban cambiando de cosas en el fondo y se veía mal, pero como se pueden dar cuenta en la foto, pues como está tan desenfocado no se nota, no se distingue. De igual manera con las distintas tarjetas, distintas posiciones, mano izquierda, mano derecha. Listo, paso rápidamente a los retratos. Estos eran unos portraits o fotos de medio cuerpo como tal. ¿El requerimiento cuál era? Aquí es el meollo, digamos, del video ¿Cuál debía haber usado? Debió haber usado este lente, ¿verdad? Este lente es el que me hubiera permitido tener un precioso portrait comprimiendo el fondo con la calidad de un 70-200. Este es el G Master Serie 2, ¿no? Muy buen lente. Entonces con ese debía haber hecho el portrait. Pero ¿qué pasa? Que el cliente... Dos cosas, el cliente quería que sea muy desenfocado el fondo y podía hacerlo con porque podía haber tomado a 2.8, comprimir, irme a 135, a cerca de 200, irme lo suficientemente atrás y tenía un fondo precioso, comprimido y desenfocado. Pero dos cosas que no me permitieron hacer y por eso tuve que tomar esa decisión. Y gracias a que uno trata de prever todo esto, llevas más material para compensar estas dificultades que puedes tener en tal o cual situación. Dos problemas. El primero, no pararon el trabajo, es decir, la gente seguía trabajando. Quiere decir que si yo tenía que irme lo suficientemente atrás para poder tener esa distancia y permitirme hacer un medio cuerpo con este lente, tenía que desplazarme para atrás unos 4 o 5 metros, cosa que no podía porque pasaba gente por el medio, ¿ok? Sí, se podía decir que por favor que esperen y eso, pero no queríamos molestar, o la empresa que me contrataba a mí no quería molestar demasiado. Y dos, literalmente no tenía el espacio, no era cómodo irme demasiado atrás, porque no había el espacio suficiente para poder irme atrás, poner en 2.8, comprimir el fondo, cerrar a 200 y hacerlo. No había el espacio. ¿Con qué terminé haciendo los retratos? Te muestro de cerca. Este es el lente que me permitió
poder abrir el diafragma lo necesario, tanto como 1.6, 1.4, para poder desenfocar notablemente el fondo y tener a la persona en primer plano totalmente enfocada, pero separada vistosamente del fondo. Miren, eso es lo que yo veía, se puede ver claramente, por eso incluí la toma de la cámara, para poder ver claramente cuánto era el espacio que tenía, pero claro, ahora sí utilizando el 50 milímetros. Esta era otra vista, estoy grabando con el teléfono y esto es lo que yo podía ver a través de la cámara. Entonces ahí sí tenía yo un juego para poder acercarme y alejarme. En este caso lo que quería es acercarme más, porque mientras más me acercaba, más desenfocado tenía el fondo, como todos sabemos. Aquí tenemos otro, aquí se puede ver justamente dónde tenía yo la luz. Mi flash, estoy con una ventana de Godox, con un Octavox, y no sé si se alcanza a ver, creo que no. Bueno, lo tengo montado con el 300, con el AD300 de Godox. Así que bueno, ¿qué les pareció? Este fue el esquema más o menos que utilicé. Como vieron, el salón amplio desde el sujeto hacia atrás, trípode, sobre el trípode un Octavox, este fue de Godox, no demasiado grande, creo que 32 pulgadas, que cubría plenamente cara y medio cuerpo del sujeto. Sobre eso tenía puesto el AD300 Pro, que me daba más que suficiente la potencia necesaria. Y eso fue todo, porque tenía una pared blanca del otro lado que me servía de relleno de esa potencia de flash. Así que rebotaba un poco en esa pared y me regresaba iluminando un poquito y quitando un poco de demasiado contraste al sujeto. Así que nada, esas fue las decisiones que tuve que tomar. En vez de tomar las fotos con el 200, terminé haciéndoles con el 50 milímetros de toda la vida, porque era lo que podía usar en ese momento, ¿no? Es lo que era lo óptimo, lo necesario, la herramienta que me servía en ese momento. Así que bueno, esa fue la sesión de fotos. Fue más o menos unas 4 horas, alrededor de unas 600 fotos tomadas, y yo entregué pues 105, 108 fotos. Y pues nada, espero que hayas aprendido. Esto es la mirada que puedo darte para que sepas un poco más cómo es el trabajo de un fotógrafo freelance aquí en Washington DC. Si necesitas fotos familiares, 15 años, bodas, coberturas de evento como esta, tanto en foto como en video, por favor, no dudes en comunicarte. Aquí tienes una muy buena opción. Estoy en Washington DC, Maryland y Virginia. Muchísimas gracias por ver mi canal.